días, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No hubo pendientes, ¿verdad? No, Nada más los exámenes que ya mero vienen. ¿Sí, verdad? Ya mero hay sí, examen. profe. Muy bien. Entonces, un breve marco histórico para empezar el tema. Se llaman las Big Band, las grandes bandas en USA, en Estados Unidos. No sé si sepan, se acuerden que en 1929 hubo una crisis económica a nivel mundial que pegó durísimo. Cae la bolsa de valores en el distrito de Manhattan, allá en Nueva York, en Estados Unidos, y hubo una gran repercusión mundial cuando caen las acciones, que como ustedes saben, son las que regulan las acciones en Nueva York, son las que regulan la economía a nivel mundial. Mucha gente que tenía dinero y que estaba acomodada sufrió pérdidas, sufrió crisis no nada más económica, sino emocional. Había niños que traían letreros aquí así: mi papá no tiene trabajo, necesita uno y tampoco hemos comido. Se forman largas filas de gente que no tenía, económicamente hablando, acceso a, y muchos pues les daba vergüenza porque de haber tenido una posición buena, pues les daba pena formarse en las filas que el gobierno proporcionaba, y fue una época durísima a nivel mundial, pero ahorita lo concretamos en Estados Unidos. Poco a poco la economía va floreciendo, se va acomodando la situación y empieza a surgir otra vez el auge de la economía. Y esto va a proporcionar en el norteamericano de aquellos días una felicidad, un bienestar. Se refuerza la economía y empieza otra vez a activarse la cuestión cultural. Y en el caso de la música, ese es el marco histórico para que aparezcan las big band, o sea, las grandes bandas. Y estamos ubicados allá por los años 30, después del crack, y surgen las big band, que literalmente significan las grandes bandas, ¿no? Y esto hace referencia a un grupo amplio de músicos de jazz que tocaban conjuntamente. Y una forma libre de traducción, la big band es orquestas de jazz, simple y sencillamente. Paralelamente, en el aspecto social, el racismo seguía vigente y se va a arreciar en los próximos años con una intensidad tal que una intensidad tal que hubo enfrentamientos terribles, ¿no? Que cristalizan justamente con la aparición de un líder negro en los 60s, Martin Luther King, que va a causar la eclosión del racismo en Estados Unidos. Entonces, aparecen ya a finales de los 20s, cuando la crisis económica que decíamos empieza poco a poco a desaparecer. Y la época de las grandes bandas surge entre 1935 y 1950, que es en todo su apogeo, ¿no? ¿Ustedes han escuchado jazz?
Yo sí. Solo como en caricaturas, profe. Ah, pues tiene una intención. ¿Han oído hablar de Walt Disney? Sí, Sí. claro. ¿Cómo qué caricaturas famosísimas de Walt Disney? En La princesa y el sapo, profe. Una otra. ¿Se acuerdan de Tom y Jerry? Bueno, no es de Walt Disney, es de Fox, pero es de Los Simpson. No, ese es, ay, Los Simpson es una crítica durísima al sistema norteamericano. No, ¿se acuerdan de Tom y Jerry, Bugs Bunny? No sé si les tocó verlos. El gato Sí, que pero esos tenía. son de Warner, ¿no? Sí, pero va asociada con Walt Disney. ¿Sí sabían que está congelado ese cadáver? Por si algún día la ciencia avanza, lo revivan junto con otros. Por Dios, todo tiene un ciclo. Bueno, lo que dice, viene a cuento por lo que dice Mar Michel de que en las caricaturas, esas caricaturas tenían como finalidad divertir a los niños y desarrollarles el oído musical. Por eso la música de fondo de las caricaturas, cuando el gato corretea al ratón, es música clásica. Se oye música de Mozart, sobre todo de Mozart, ¿no? Que es el que activa las neuronas con los cambios de ritmo y de sonido. Y es buenísima para desarrollar, despertar la inteligencia. Y esa era la intención también en las caricaturas con el jazz. Entonces, normalmente una big band o una gran banda estaba estructurada o está de 3 secciones, pero antes de ello inicia este movimiento con un ritmo que se llama el swing. No sé si alguien quiere investigar qué es el swing. SWING. A ver, alguien que nos diga con Google qué es el swing. Ya, profe. A ver, La música swing, también conocida como swing, jazz o simplemente swing, es un estilo de jazz que se originó en Estados Unidos hacia finales del año 1920, convirtiéndose en uno de los géneros musicales más populares y exitosos del país durante 1930. ok. Nancy, no hay problema. Muy bien, exactamente ahí son las raíces del jazz, de las grandes bandas. Obviamente atrás hay mucha influencia, como lo vimos en las clases pasadas, con la música del Caribe, cuando los haitianos y caribeños se van a Estados Unidos y se asientan principalmente en Nueva Orleans, que es una de las grandes cunas del jazz junto con Nueva York. La contraparte es Nueva York, ahorita lo vamos a ver por qué. Muy bien, entonces el swing es, digamos, el origen. Y poco a poco se van conformando las grandes bandas y decíamos que están compuestas por 3 secciones. Una pues, es la de metales, obviamente, en la que se incluyen las trompetas, trombones, las de madera, el saxofón, los saxofones. Son músicos de 10, originalmente eran de 10, 11 elementos. Y pues desde luego la sección rítmica con el piano, la guitarra ya eléctrica, aquí el contrabajo, o bien el bajo eléctrico y la batería, ¿no? Ustedes saben que una canción tiene como base así primordial 3 instrumentos musicales. Uno es el bajo, que le da el soporte. Más bien tiene dos, el bajo y la batería. Son los que le dan el soporte a una canción. Ya los demás son adornos, por ejemplo, la guitarra, el piano,
trompetas, pero el sostenimiento de una canción está en el bajo y la batería. De tal manera que si un grupo tiene un buen bajista y un buen baterista, van a crear música excelente. No estoy diciendo que los demás no sean buenos o que no sean importantes. Lo que pasa es que los demás le dan como una especie de adorno a la canción. La adornan con la melodía. Y luego, en la época de oro del swing, había dos elementos o dos formas. Una era que las grandes bandas solían tener una o un cantante solista como representante en la voz de estas grandes bandas. Y al revés volteado, había solistas que se hacían acompañar por grandes orquestas. Por ejemplo, no sé si han escuchado a Frank Sinatra. No, Sí, profe. Sí, profe. La canción típica de New York, New York, ¿no? Start Britain the new, I'm living today. I want to be part of New York, this little town. La ciudad que nunca duerme, dice Frank Sinatra. I wanna wake up in the city that never sleeps. Tony Bennett, Frank Sinatra y Tony Bennett en Chicago eran los grandes solistas que se hacían acompañar por las big bands o las grandes bandas. Obviamente había más. Había un grupo buenísimo que todas las voces eran excelentes, se llamaban los Platters. Canciones típicas, Only You, El Gran Pretendiente, que hicieron un éxito tremendísimo en los Estados Unidos de aquellos días. A ver, ¿quién se anima a buscar el grupo de los Platters, que eran con doble T? Al que busque le pongo su puntito. Híjole. ¿De quién, profe? Los Platters con doble T. yo ya lo encontré, profe. A ver, ¿qué dice de los Platters? The Platters fue un grupo musical estadounidense de rhythm y blue y doo-wop, compuesto por 5 cantantes. The Platters iniciaron su carrera artística en Los Ángeles como grupo de doo-wop, aunque con una identidad muy débil como para hacerlos destacar sobre el resto. Bueno, esa identidad muy débil. Ponle una tachita, no es cierto. Hicieron una gran, un exitazo en Estados Unidos con Only You y con la del Gran Pretendiente. Ese ritmo que dijiste, ese género, subgénero que dijiste, es eso justamente un subgénero del jazz, el bop. Entonces, avanza el tiempo y la tecnología entra en acción y ya más o menos para 1926 se empiezan a escuchar las primeras grabaciones de este tipo de música. Eran unos discotes, ¿no han visto los discos de vinil así grandotes? ¿No les ha tocado ver? Allá en la prehistoria, Pues en fotos, profe. en fotos. Por cierto, hace un año o dos, volvieron a tener otra vez auge. Sí, profe, de hecho se siguen vendiendo actualmente. Si va a Mix Up, hay un apartado de puros viniles. Así es. Sí, tuvieron otra vez el auge, pero los primeritos estaban bien gruesotes, así como bien pesadotes. Y se tocaban en un gramófono. ¿Sí saben qué es un gramófono? ¿No han visto aparatos en las películas que tiene así como una bocina, un cuerno, una bocina? Sí, profe, yo sí sé qué es. Sí. A ver, platícanos. Mientras tomo agüita. Ah, pues ya dijo que son y se utilizaban para reproducir los viniles. Mi abuelo tiene uno todavía. Exacto. Y luego algo chistoso. Thomas Alva Edison lo inventó. Lo llevaron a París
hicieron una exhibición, pusieron el disco y los científicos, entre otros, no la creían, se burlaban y decían que detrás de algunas cortinas estaba el que cantaba en vivo, o sea, el cantante estaba ahí escondido, interpretando la melodía. O sea, no creían que ese aparato estaba reproduciendo la voz y los instrumentos. Y fue algo chistoso, ¿no? Porque incluso científicos corroboraban eso de que no era cierto. Y luego ya vino el estéreo, el tocadiscos, las grabadoras, los Walkman, etc. Hubo dos marcas de discos. Unos grababan a los músicos blancos y había otro, la Motown, que era exclusivamente para músicos negros porque estaba el racismo en todo su apogeo. Incluso hubo una competencia, un duelo, ahorita lo vemos. Entonces, las grandes bandas, ya cuando la economía se activa, cuando empieza a haber dinero, bienestar, etcétera, empiezan a surgir grandes bandas que van a ser sinónimo de bailes. No sé si han visto películas de los 40 donde las grandes orquestas tocaban ahí y generalmente las personas que bailaban eran trajeados y se veía otra vez el surgimiento de la economía y una forma de manifestarlo era ir a los bailes, divertirse, así como satisfechos de haber ya superado esa crisis. Y en las grandes películas de aquellos ayeres era común ver escenas donde tocaban las grandes bandas y la gente bailando swing, que fue también uno de las raíces de lo que posteriormente sería el rock and roll. Entonces, paralelamente iban surgiendo músicos de raza negra también. Por ejemplo, en los años 30 lamentablemente se empezó a endurecer la política de la segregación. Segregar es separar. Diametralmente opuestos, negros y blancos. Por ejemplo, había letreros muy ofensivos en los baños públicos, en los restaurantes públicos. Solo para blancos, only white. Pero eso no eran los ofensivos eran, no se admiten negros, latinos, ni perros. Hubo un cantante famosísimo de estos de rock and roll que dijo que él prefería casarse con un perro que con una latina. O sea, estaba durísimo el racismo. Y paralelamente fue surgiendo también una gran cantidad de orquestas conformadas por gente de color. Siempre hay como un líder, un iniciador, un cuate que influye a los demás, y ese fue Benny Goodman, un excelente músico que llegó a ser el símbolo de la era swing, que se convierte después propiamente en jazz, en otros géneros, ¿no? Y aparecen las orquestas de negros, y aquí vienen las agresiones también. Cuando las orquestas negras iban de gira, no tenían acceso a los hoteles convencionales. Les asignaban una casa allá apartada para que se hospedaran los músicos. Es decir, no tenían por qué entrar a los hoteles donde la raza blanca se hospedaba. También apedreaban los camiones de las bandas de negros. También sufrían agresiones físicas cuando iban camino a los escenarios. O sea, estaba durísima la segregación, que culminó, como ustedes saben, en el 60 y tantos con Martin Luther King,
que se inspira en las enseñanzas de Buda, de Mahatma Gandhi, cuyo lema era la no violencia. Y Mahatma se inspira en las enseñanzas de Buda. Y Luther King influye a Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica. Allá estaba peor el racismo con los ingleses. Duró 20 y tantos años en la cárcel Nelson Mandela por sus ideas de libertad y de aceptación a la raza de color. Entonces, surgen las orquestas negras, específicamente en Nueva York, la línea de Harlem. A ver, alguien que nos diga qué es Harlem, H-A-R-L-M, y le pongo un punto. ¿Qué es Harlem? El barrio de Harlem. A ver, un googleador experto. Creo que yo encontré algo, profe. A ver, Sí se escribe Harlem. correctísimo. Dice, conocido desde ese tiempo por sus clubes íntimos de jazz, instituciones de comida soul y herencias afroamericanas, Harlem atrae a una gran cantidad de lugareños y visitantes. Eh, Son barrios de Nueva York. Es un barrio ubicado al norte de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Exactamente, los Harlem junto con el Bronx son los barrios bravos de Nueva York. Ahí ni la policía entraba. Son barrios negros, justamente está al norte de Nueva York, en el distrito de Manhattan, donde está la bolsa de Wall Street. Y son barrios en los que casi si un blanco se metía a esos barrios era un suicidio por el resentimiento, ¿no?, de la raza negra, su rechazo que tenían en todos lados. Y ahí empiezan a conformarse la contraparte de lo que le llamaban las orquestas blancas, así se les llamaban. Entonces la contraparte es las orquestas negras que van surgiendo precisamente con más intensidad en el barrio de Harlem, allá en la Gran Manzana, así se le llama a Nueva York, ¿no? The Big Apple. Y empiezan a proliferar. Y tuvieron tanto éxito las orquestas de gente de color que alguien hizo un concurso, pero un concurso para medir fuerzas, para ver quiénes eran mejores, las orquestas blancas o las orquestas negras. Hubo un acceso de un promedio de 4,000 asistentes. Se celebra en Nueva York, en uno de los salones famosos donde se tocaba jazz. Y empieza la batalla musical, ¿no? Para ver quién era mejor. Acuérdense que siempre ha habido teorías acerca de la supremacía de la raza blanca. Incluso en el siglo XIX se creó una teoría que se llamó la frenología, que intentaba demostrar científicamente que el cerebro del negro o de los negros era inferior al de la raza blanca. Y aún más, muchas sociedades lo trataban como un subhumano. ¿Cómo es posible que esta gente haga arte? Si el arte es sinónimo de belleza, de estética, de elegancia. Ese es el arte. Y como una raza inferior. Ya lo demostraron que no. ¿Cuál inferior? Hay excelentes atletas. Díganme gente que destaque de raza de color. O sea, ¿en qué destacan? William Smith. Que lo hagan en la música. Más que nada, o sea, su rama principal de destaque fue la música por tanto las voces como las habilidades que tenían hablando Ajá. musicalmente, incluso el baile. Uf, el baile. Eso es hasta cuando hablan están bailando. Yo, man, what's going on, man? What fucking you, man?
Jimi Hendrix, uno de los 6 guitarristas más buenos del planeta, raza negra. ¿Quién dijiste, Ureña Ayala? William Smith. Platícanos qué hace William. El actor. Pues es el actor. El, Así es, un actorazo. Louis Armstrong. sí. Louis Armstrong en el atletismo. Son los, ¿y qué me dicen en el básquetbol? Los mejores basquetbolistas del planeta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hubo una batalla musical, no sé quién ganó, pero la idea era que las orquestas blancas reflejaran la idea de que eran los mejores. Y aparece un excelente pianista que se llamó Duke Ellington. Este amigo fue el que influyó después en las bandas que se forjaron y hasta la fecha. ¿Ustedes saben si hay jazz mexicano? O si hay jazzistas mexicanas. No saben. A ver, ¿qué les dice Google? Jazzistas mexicanos. Aquí en León hubo un local hace tiempo que se llamaba Contrapunto. No sé si todavía exista. Ahí por la Comercial Mexicana, por ahí, enfrente de la Gran Plaza, por aquellos lugares. No es el Mosquito, donde tocaban mucho jazz en ese lugar aquí en León. Ya aparecieron algunos jazzistas mexicanos. Yo encontré unos, profe. A ver, ¿cómo se llaman? Yo encontré uno que se llama Abraham Laboriel, Ujú. Antonio Sánchez, Enrique Toussaint Sí, la y familia Magos Herrera. Magos Herrera está loca. Digo, o sea, loca en el buen sentido, ¿no? De que tiene mucha creatividad, mucha imaginación. O sea, buenísimo. Magos Herrera, la gran Magos. La familia Toussaint, Cecilia Toussaint, es un grupo, es una familia de cantantes y músicos, jazzistas. Había otra, esta Betsy Pecanins, que ya murió también, fue famosísima aquí en México. Entonces, posteriormente decíamos, Duke Ellington, el jefe del jazz, influye a músicos. No sé si han oído a Ray Charles, un pianista ciego, que tuvo unos problemones con la droga, la heroína. Van Morrison, B.B. King, el rey del soul, James Brown, Charlie Parker. Son músicos que han tomado influencias de una u otra forma de Duke Ellington. Y en el rock, pues, había un grupo de, creo que eran marineros, pero buenísimos músicos. Se llamaban Sangre, Sudor y Lágrimas. No sé si han oído a la banda Chicago. ¿Alguien tiene discos de Chicago, música? Sus papás. And if you leave me now, you check the way the beat is part of me. Don't, baby, please don't go. Deja poner música. Los Idos de Marzo, la banda If, Tower of Power. Aquí en México hubo bandas que sobresalieron en un festival que se llamó el Festival Avándaro sobre Ruedas, que fue tomaron la influencia de un festival llamado Woodstock en Nueva York, donde cantó Janis Joplin, tocó Santana cuando estaba jovencillo, Jimi Hendrix. Creo que duró 2 días el festival. Y aquí en México, en el Festival de Avándaro, tocaron bandas de aquí de México muy buenas, Los Spiders de Guadalajara, Peace and Love del DF, había más 39.4. Eran buenas bandas mexicanas.
Muy bien, entonces déjenme pasar lista para platicar del examen. Tenemos a Frida, ahí anda Frida. Frida, Sí, profe. ahora no quiso hablar. Julio, Ulises, Esmeralda. Esmeralda García. No anda ahí Esmeralda. Alan. Silvia. Sí, profe. Carla Abigail, ahora no está. Mario Ángel, Buenos días, profe. ¿qué tal? Fer, ahí anda. Axele, Aquí estoy. sí. Nicole, también. Yo también sí, profe. Jimena, Amy, no. Y Francisco Salvador. Presente. Y Esmeralda, ¿sí anda ahí? Bueno, para el examen, ¿qué prefieren? Eh, investigar, ¿qué prefieren? Investigar 3 biografías bien padres de músicos o grupos de todos los tiempos, de rock, clásicos, de lo que quieran, o un tema de otro género o de otra corriente, pero que no lo hayan expuesto, porque aquí tengo los nombres y el tema que expusieron otra vez. ¿Qué prefieren? ¿3 grandes biografías o un tema de cualquier que se relacione con la música? Tema libre. Pero un ejemplo, yo había escogido la banda, escojo cualquier otro. Sí. Si me dicen el mismo, no vale. Aquí los tengo anotados, ¿eh? Sí, sí, por eso. A ver, platíquenme antes de que Zoom nos eche fuera. Pues yo creo que un tema, ¿no, profe? Es más, lo vamos a dejar libre albedrío para que lo piensen. ¿Las biografías van a ser expuestas o solo entregadas? No, aquí la van a platicar. Antonio Vivaldi fue un músico veneciano que destacó en el barroco. Sus grandes obras son Las Cuatro Estaciones, entre otras. Es más, Profe, ¿y qué géneros podremos decir? O sea, para que no se repitan con los que ya vimos en el parcial pasado. puede ser el swing, el charleston, la rumba, el blues, que nadie lo dijo. ¿Qué otro? ¿Cómo se llama el de que tocaba Nirvana y eso? Alternativo. ¿Cómo se llama, Michelle? Ah, no, profe, Nirvana es grunge. El grunge, también ese es otro. ¿Cómo se escribe, profe, ese? A ver, Mar Michelle, ella sabe mucho inglés. Am, como se escucha, G, Grunch, grunge. así es, el grunge. El grunge Yes. es una mezcla de... Esmeralda, ¿ahí andas? Bueno, swing, charleston, rumba, blues, grunge, ¿qué otros? El cha-cha-cha, el mambo, el flamenco en España, eh, la misma música del mariachi, el guapango, los sones, el soul, la música disco en los 80, con
John Travolta y Olivia Newton-John. No sé si algunas más, Silvia Lino. Pues yo también lo estaba pensando, profe, pero creo que no. Bueno, que No, ahorita yo recuerde. no, o sea, no me lo digan ahorita. Ah, ok. No, no me digan ahorita lo que van a escoger. Ustedes piensen y ya la siguiente clase, profe Bicho, yo voy a exponer este tema. Y ¡pah! Se empiezan. O sea, ahorita no, piénsenlo, investiguenlo. Si les convence, les agrada, les gusta, agarren ese y lo exponen y listo, para que lluevan los dieces. Entonces puede ser, Profe, como la clase pasada también tiene que ser como con una presentación o algo así. si se hace así, sería excelentemente mejor. Ok, profe. Claro que sí. Entonces, hay dos opciones. Puedo presentar 3 biografías bien completitas o puedo presentar un tema, un género musical que no haya sido repetido y, y ya, para cerrar el cuatrimestre. ¿Habrá alguna duda? No, profe. Empezamos, si Dios, el martes una sesión y el viernes terminamos para que tengan tiempo de exponer y no haya, dice mi abuela, problemas con el tiempo. Bueno, entonces lo escogen, lo preparan, lo investigan, lo exponemos y todos felices. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces nos vemos y que tengan un excelente día. Igualmente, profe, adiós. Gracias.